Ya lo sabemos, estamos todos consternados, estamos unidos, estamos orando, estamos esperando, ¿no? Teniendo la esperanza viva de que pueda regresar y recuperarse. Pero quisiera preguntarle específicamente, ¿cómo cree usted que ha manejado el gobierno, específicamente el presidente Petro, este hecho violento en el país? Pues Patricia, la verdad es que yo siento que el presidente no ha estado a la altura del momento. Hay que decir que antes de este atentado había un nivel de polarización muy alto. Seguramente todos los sectores políticos hemos contribuido a ese clima de polarización, pero hay que decir que a quien le cabe una mayor responsabilidad es el presidente de la República. Y la verdad es que él ha sido muy agresivo con quienes somos sus contradictores políticos. Él no ha entendido que en democracia nosotros, al oponernos a algunas de sus reformas, algunas de sus propuestas, pues no somos sus enemigos, sencillamente somos contradictores en democracia. Y debo decir que, por ejemplo, en algunas de las manifestaciones que hubo aquí en Bogotá, él sacó la espada de Bolívar prácticamente para amenazarnos a los contradictores políticos y enarboló una bandera muy complicada, que es la bandera de guerra-muerte, que tiene una historia compleja en nuestras guerras de independencia y pues básicamente nos amenazó con ella. Ha insultado a los congresistas de distintas formas, nos dice nazis, nos dice esclavistas, nos dice explotadores, nos dice fascistas. Incluso en una manifestación en Barranquilla, mientras él leía el nombre de algunos congresistas contradictores, pues sonó una marcha fúnebre. Entonces, había un clima de polarización muy alto. Yo naturalmente no estoy acusando al presidente de la República de nada de lo que ha sucedido, pero lo que sí pido es que él entienda a dónde está llevando al país. Y él el primer mensaje que saca el sábado del atentado, pues fue un mensaje, a mi juicio, desafortunado. Después, a altas horas de la noche, con retraso significativo, casi de 2 horas o 1 hora, no recuerdo bien, hace una locución y lo que dicen, yo no la vi entera, pero pues vi pedazos, y lo que dicen es que los 5 primeros minutos de una locución de más de 30 o 40 minutos, pues ahí el presidente estuvo más o menos centrado, pero después empezó a desvariar y al día siguiente había un concierto que estaba previsto en la Plaza de Bolívar y en lugar de cancelarlo, el gobierno siguió adelante con él. Después adelantó lo que algunos consideramos un ejercicio de rompimiento institucional. El Senado de la República le había negado una consulta y a pesar de eso él sacó un decreto, a juicio de muchos, de manera inconstitucional. Ahora está amenazando a la Corte Constitucional que si no le llega a aprobar eso, pues realmente él entonces estaría pensando en convocar una Asamblea Nacional Constituyente a través de la firma de 8 millones de colombianos. Entonces, yo digo, seguramente, Patricia, nos toca a todos ver de qué manera desescalamos el lenguaje. Yo he tratado de hacer, por ejemplo, igual que Andrés, igual que Miguel, un ejercicio de oposición, pero respetuoso de las personas, tratando de ser vehemente en las ideas, pero pues no agrediendo personalmente a nadie. Pero entiendo que hay que buscar la forma de desescalar el lenguaje, pero a quien le cabe esa responsabilidad es al presidente y él parece no haberlo entendido. Y eso obviamente nos preocupa porque pues, nos queda 1 año y 2 meses de su gobierno y necesitamos garantías para poder ejercer la oposición en Colombia. Entonces, esa es un poco la solicitud que le hacemos. Se la hemos hecho de distintas maneras y él tiene que entender que las palabras traen consecuencias e invocan actos. Y en este caso él lamentablemente pareciera no estarse dando cuenta de eso. Él dice por la mañana que va a desescalar el lenguaje, pero por la tarde entonces firma ese decreto inconstitucional, amenaza con la constituyente, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que no está a la altura y no ha entendido que realmente esto es un episodio complicado en la historia del país y que necesitamos certezas, necesitamos que él nos dé seguridades. Él hoy es el presidente de la República. La Constitución considera que el presidente simboliza la unidad nacional y lamentablemente él no ha entendido eso. Entonces, desde la oposición aprovechamos estos espacios, Patricia, también para pedirle al presidente que entienda eso, que convoque a la concordia. Pero si él no desescala el lenguaje, si él no arría esa bandera de guerra-muerte, si él no envaina nuevamente la espada del Libertador, que es una espada que nunca debe levantarse contra un compatriota, pues es muy difícil que nos deje espacio a nosotros para dialogar en esos espacios que él dice que está abriendo. Entonces, si me lo preguntas, yo digo, lamentablemente no está a la altura, pero pues quiero que él entienda que todavía está a tiempo y que haga una convocatoria a la Concordia Nacional. Además, prometió
La paz total, ya teníamos la paz hecha con el mayor grupo guerrillero del país, las FARC, que faltaba el ELN y algunas disidencias, y resulta que la paz se ha convertido en un infierno, concejal Barrios. No solamente esta semana pasada vivimos el lamentable atentado a Miguel Uribe, sino esta ola terrorista, no solamente en el departamento del Valle del Cauca, en otros lugares del país, que pues están aterrorizando a la población y nos regresa a épocas que creíamos superadas. Entonces, ¿cómo anticipan ustedes que va a ser el ambiente en Colombia de cara a unas elecciones presidenciales que están por comenzar? Estamos a un año de la primera vuelta electoral. ¿Cómo anticipan ustedes será esa campaña y será pues la situación de orden público en el país? Pues particularmente, Patricia, creo que va a ser un ambiente, digamos, muy complejo, muy difícil. Y como tú bien lo decías, el tema de la paz total ha sido un tema donde el presidente ha insistido en no escuchar absolutamente a nadie, encerrarse en ese capricho, en esa política mentirosa y fracasada que viene cada día afectando más el derecho a la seguridad de los colombianos. Entonces, pues hay un ambiente de mucha incertidumbre precisamente porque, pues, recordemos esto, es diferente cuando se están organizando unas elecciones con plenas garantías, garantías que hoy más de 9 partidos en el Congreso y además en el país, pues no están cumpliendo y por eso de alguna manera están tratando de avanzar en cómo vamos a organizar y cómo nos vamos a proyectar a las elecciones. Pero el tema de la seguridad, pues evidentemente es un tema crítico porque es diferente cuando tú estás votando en democracia, cuando tú estás votando por quien tú quieres y otra cosa es votar con quien te pone un arma en la cabeza y te dice por quién tienes que votar. ¿Cómo anticipan? ¿Ustedes creen que los candidatos, las campañas van a tener garantías de cara a las elecciones del año entrante? Pues Patricia, esa es la gran preocupación que tenemos en este momento y una de las cosas que olvidé de mencionar de esta semana tan compleja que ha tenido el país es precisamente lo que tú señalabas. Entonces, se produce el atentado contra Miguel el día sábado y en la madrugada del domingo y durante prácticamente todo el lunes hubo una seguidilla de atentados principalmente en el suroccidente del país, dejando un saldo de muertes complicado y precisamente el presidente había convocado a una marcha para el día miércoles y en lugar de, en cierta manera, pues desistir de realizar ese evento por todo lo que estaba sucediendo, él insistió. Yo lo que siento, Patricia, es que el presidente pues ya está llegando a 3 años de gobierno, siento que ha tenido muchos escándalos de corrupción de personas cercanas a él, tiene poco para mostrar, su principal bandera, una de sus principales banderas, tú lo señalabas, es la bandera de la denominada paz total, pero hemos visto los colombianos un retroceso significativo. Mira, hay que decir que el país, pues sobre todo en zonas de algunos departamentos, seguía teniendo problemas incluso después de los gobiernos del presidente Uribe, después de los gobiernos del presidente Santos y el presidente Duque, pero lamentablemente hemos visto un fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Hemos sentido que en esta política de seguridad y de paz total no ha habido una buena planeación, ha habido mucha improvisación y quienes están pagando las consecuencias son los colombianos. Entonces yo siento que ante esa falta de resultados, ante lo que es un fracaso rotundo de su gobierno, pues él está tratando de taparlo esto con esta consulta popular, ahora con la Asamblea Nacional Constituyente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí le vamos a exigir, que es lo que nos corresponde, es que nos dé garantías. Nos dé garantías primero de que va a haber elecciones el próximo año y que las vamos a poder, mejor dicho, que vamos a poder hacer el ejercicio de proselitismo político con seguridad para nuestras vidas. No puede ser como señalaba el concejal Barrios, que el senador Miguel haya pedido tantas veces en su calidad de precandidato un reforzamiento de su esquema y no se lo hayan entregado. De hecho, Andrés les puede contar cómo él ha estado denunciando que después de lo que ha sucedido, después de que él le pidió la renuncia al director de la Unidad Nacional de Protección, pues empezaron a ponerle problemas y a decir que le iban a quitar el esquema de protección a Andrés. Entonces, básicamente es lo que le pedimos al presidente de la República. Él nos prometió la paz total, le prometió la paz total al país, pero lamentablemente lo que estamos viendo es el regreso a tiempos oscuros y dolorosos que creíamos que estaban ya en